con ustedes en ponernos en la mano de Dios y sobre todo en los diferentes servicios que nosotros realizamos en este continente digital. Voy a compartir pantalla. Me gusta siempre iniciar con un canto y terminar con otro. No toco ningún instrumento, pero sí me gusta mucho cantar y me gusta mucho en la parte espiritual usar el canto. Entonces, pónganle atención porque el canto en sí tiene un significado por lo cual lo escogí, no es simplemente poner un canto y ya. Entonces, les invito si les llama que cerrar los ojos o cantar, nada más apague el micrófono. Lo puedes hacer, pero que te involucres desde ya un momentito a no ver el teléfono, a no ver el WhatsApp, no ver los mensajes, sino que puedas entrar un poquito en tu recinto, sobre todo interiormente, para reflexionar lo que tenemos para el día de hoy. No hay imágenes, por lo tanto, entonces cierre mejor los ojitos para que no se distraiga con esa imagen nada más. Siento tu llamada, me seduces, tu Señor.
Vamos a hablar un poquito de, lo quise llevar en un sentido de, voy a explicar más o menos desde lo que es vocación, llevarlo después al sentido de nuestro servicio como ministerio para llegar después a María, que es como nuestro modelo. Entonces, en el mundo de hoy, a veces vocación es entendido en dos formas. Vocación a veces en el sentido secular o del mundo lo vemos como una cuestión de encontrar un propósito a la vida, algo que nos va a llevar a hacer para la necesidad o las necesidades de alguna énfasis, de un énfasis humano. Es algo por el cual, por qué vivo y para qué estoy viviendo y simplemente hasta ahí. Cuando hablamos de una vocación en el aspecto ya religioso, tiene todo un sentido por ahí espiritual y es cuando entonces entra, sobre todo para nosotros en la Iglesia Católica, como un llamado, como una invitación. Entonces, por ahí es el aspecto que quiero entrar un poquito con ustedes en hacer la diferencia entre lo que es un trabajo, entre lo que es una carrera y entre lo que es una vocación. Y ustedes saben muy bien que trabajo es donde recibimos generalmente una remuneración, plata, porque tenemos un salario de que nos están pagando, entramos en unos términos de relación con una persona que es el que contratista o el que nos está pagando y nosotros realizamos simplemente lo que nos piden hacer y de ese dinero que recibimos nos ayuda pues para pagar los gastos, que son a veces muchísimos y también pues cuando nos queda un poco de dinero ahí para recreación. El trabajo te lleva a una carrera, te lleva a una cuestión más en sentido de crear en sí una ocupación. Y a veces en el mundo esa carrera o esa ocupación se vuelve como la fuente primera de nuestra identidad, de quiénes somos, de la autoestima inclusive y de la relación social que tenemos con los demás. La vocación, en el sentido espiritual, es todo lo contrario. Una vocación es el fruto o la consecuencia que se da después de una experiencia que yo tengo con Dios. Un Dios que me ha creado, donde yo entro en esa experiencia de reconocer que Dios me ha creado, que Dios me ha dado ciertos talentos, ciertos eh, eh, dones y que yo estoy para poner esos dones, esos talentos al servicio de los demás, al servicio del reino. Cuando yo entro en esa experiencia, diría Enrique Iglesias, experiencia religiosa. Cuando entro en esa experiencia con Dios, ahí eso se convierte a yo sentir como un llamado, una invitación de Dios a poner esos talentos, a poner esos dones al servicio de los demás. Entonces ya lo que hago no es solamente trabajo, ya lo que hago no es simplemente una carrera, sino que es simplemente una respuesta a ese llamado que Dios me está haciendo. Entonces, teniendo ahí esa diferenciación entre trabajo, carrera y vocación, y ahí es uno de los grandes peligros, como por ejemplo, yo que ahora trabajo para la arquidiócesis, en el centro pastoral, en una oficina del diocesana, y recibo una remuneración. Bueno, como religioso, el cheque nunca lo veo, el cheque se va a la comunidad, ni siquiera sale a mi nombre, pero entra un horario, tengo un montón de compromisos, he firmado un contrato con la arquidiócesis y tengo funciones que hacer. Y a veces en la parroquia o en la diócesis puedo ver aquello simplemente como un trabajo y no que Dios me ha llamado a estar acá. Porque de una parroquia que estaba ya bien, ahora paso acá, tengo que verlo en el sentido, Dios es el que me está llamando a estar aquí. Y es donde veo la diferenciación un poquito. Entonces eso que entraría por ahí. Pero ahora, entrando un poquito a lo que es vocación también, el Concilio Vaticano II le da como una lo amplía completamente más, porque en la estructura a veces de nuestra cabeza, y si usted le pregunta a alguien vocación, nos vamos a ir inmediatamente al estado de vida, o sacerdote, o un religioso o una religiosa consagrada, o inclusive nos vamos inmediatamente a la vocación del matrimonio, para aquellos que tienen un poquito más de conocimiento, pero la gente en general, usted le dice vocación, inmediatamente se le viene a la cabeza cura o monja. Y ya cuando uno sabe más o menos, sabe que hay otros estados de vida también. Pero el Vaticano II, en
en el documento del Lumen Gentium, sobre todo en el 39 y en el 40, en esta constitución dogmática, amplía completamente ese aspecto de vocación, no solamente a los estados de vida. Y entonces es cuando te dice, tú eres bautizado, eres hijo, hija de Dios, tú estás llamada por Jesús a varias cosas. Tú estás llamada, tú estás llamado a ser santo, a ser santa, estás llamado a vivir una vida íntegra que involucre todas las áreas, a realizarte como persona, como cristiana, como hija e hijo de Dios que eres, y estás llamada a una misión, no estar estancada, estar sentadota, sino activarse, ponerse las pilas. El cristiano está en movimiento, no es pasivo. Entonces, no es solamente que me llama a ser cura o a ser una religiosa o a ser casado, sino que ese llamado de Dios va mucho más allá y va a todo mundo. Nadie se escapa de ese llamado y por tanto contiene en decir que una vocación entonces es un llamado a ser discípulo de Jesús. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y véngase conmigo, sígame. Y participar de ese discipulado en construir un mundo mejor. Porque no solamente seguir y vamos atrás de Jesús, sino que voy ayudando en esa misión. Al ser miembro yo de la iglesia, todos estamos en la misión de continuar esa misión que inició Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de una vocación, todos estamos involucrados, todos los que estamos en la olla, por decirlo así, estamos ahí en la cacerola, no se escapa ninguno. Y de aquí de los que estamos, incluyendo aquellos que pueden ser obispos, sacerdotes, religiosas, o casados o no casados, solteros, todos, mujer, hombre, anciano, niño, pequeño, joven, todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a realizarnos, estamos llamados a una misión específica que es participar de construir un mundo mejor. Entonces, todo bautizado, estamos para ese aspecto importantísimo. Entonces, de ahí hay que tener claro que se abre también que entonces cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando solamente del ministerio ordenado, de un sacerdote ordenado. Acuérdense que todos por el bautismo somos sacerdotes, pero el sacerdote ordenado, en este caso como mi persona, estamos en el aspecto de un ministerio. Y a veces se nos mete ahí cuando habla un ministerio, es aquel que trabaja en la iglesia, es aquella la secretaria o es aquí como en Estados Unidos que hay en una parroquia muchos que trabajan de parte de una, que está el encargado de catequesis, está la oficinista, está el encargado de jóvenes y todo eso son parte de la oficina de una parroquia o de una diócesis. Cuando hablamos de ministerio, no es solamente la monjita, el sacerdote o aquellos que están tiempo completo, 100% en una parroquia o en una diócesis o en una entidad, decirlo así, que pertenezca a la religión católica, sino que ministerio se abre completamente el servicio a toda práctica pastoral que yo realizo. Y aquí es como los mexicanos dicen que aprendí muy bien cuando viví por allá, donde el chanchito dobla el rabo, tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que ministerio sea donde yo esté, en el ámbito que yo esté, en el servicio que yo esté, se convierte en un ministerio porque se convierte en llevar la buena nueva ahí donde yo estoy, sea como carpintero, sea como secretaria, sea como abogada o en lo que sea. Como dice el Papa Francisco, cuando le dijo a los jóvenes tan lindo allá en Brasil, ¿puedes ir a una fiesta? Ve, pero como cristiano. ¿Quieres ir al estadio a ver al Real Madrid ganarle al Barcelona? Ve. ¿Quieres ir a, no sé, al cine? Ve. ¿Quieres ir a este lugar? Ve como cristiano, porque me llevo mi identidad total y eso lo convierto en ministerio, lo convierto en servicio cuando yo lo hago con amor, cuando yo lo hago con los valores del evangelio. Entonces la gente va a percibir algo distinto. Entonces, mi trabajo en sí no se ve solamente como trabajo, sino que se ve como un ministerio, como un servicio, porque he entendido que he sido llamado por Dios para eso.
Obviamente sí, quizá vi una aplicación y andaba buscando un trabajo y vi que buscaban a alguien para cuestión de diseño gráfico, para cuestiones de tecnología o de IT o de cuestiones de internet, y como estudié esa carrera, estudié eso, tengo el conocimiento, tengo el talento, pues voy a aplicar. Pero cuando se entra en este contexto como cristiano, con esa experiencia de ver a Dios, yo me doy cuenta que no solamente, sino que fue un trabajo, fue una aplicación, sino que Dios utilizó o utiliza diferentes caminos para poder llamarme a mí específicamente a hacer ese servicio. ¿Que me van a pagar? Sí. ¿Que voy a recibir una remuneración? Sí, económica o también profesional, sí, pero lo veo en una forma distinta. Y cuando yo percibo eso, cuando yo comprendo eso, cuando yo entiendo eso, voy a realizar el servicio en una forma distinta. Y cuando se me vienen los problemas, los retos que vienen en la vida profesional y del servicio y ministerial, lo voy a poder realizar en una forma distinta. Voy a afrontarlo de una forma diferente. Entonces, hay servicios, muchísimos que nosotros realizamos que se convierten en lo que le digo una práctica pastoral, que es mucho más que un trabajo, es mucho más que una carrera, va más allá. Entonces, comprendiendo todo esto, vamos a ver qué juega entonces María acá. ¿Qué rollo tiene María en todo esto? Y es que María para nosotros es este modelo de discipulado. Ella es discípula. María es de Dios, pero también María es del pueblo y para el pueblo. Eso es lo lindo. María no solamente es de Dios, sino que también es nuestra y para nosotros. Entonces, empezando con María es de Dios, hay tres cositas importantes de María que nos sirve a nosotros también como discípulos que somos de Jesucristo. María escucha, María cree y María vive. Cuando María escucha, escucha la palabra y la escucha en su vida. Y por eso Cristo la proclama dichosa, bienaventurada. El ángel cuando lea, eres tú, y en ese momento ella escucha primero. El cristiano, sabemos que por tradición del Antiguo Testamento, es el que escucha. Shema Israel, es el que escucha la palabra. Y que nos cuesta muchísimo, muchísimo nosotros el escuchar, porque estamos bombardeados con tantas cosas y sobre todo con la misma tecnología, que nos cuesta escuchar la voz de Dios, la palabra. Segundo, María cree en esa palabra, con una fe como la de Abraham, que enfrenta completamente todas las dificultades concretas de esa palabra, de ese mensaje que se le ha sido dado, y lo desarrolla obviamente con seguridad ante las pruebas que ella tiene. Vean nada más, por ejemplo, al inicio. Viene el ángel, le anuncia, no entiende, no comprende, vas a ser la madre de Dios, va a tener a el Mesías adentro. ¿Cómo es esto? Pregunta nada más. El ángel más o menos le dice ahí por el Espíritu Santo, pero no da mucha cosa. No creo que María haya comprendido completamente, y empieza en su vientre a engendrarse, a crear, pues empezar Jesús ahí, obviamente, bebé Jesús ahí adentro. Después se le dice, bueno, vas a ir a Belén, tienes que ir allá, nace Jesús, un momento de gozo, de alegría, pero que no dura mucho, tienes que agarrar a Jesús, vete para Egipto, tienes que irte para allá. No hay explicaciones, no hay nada. Es lo que tengo, lo que llamamos el silencio de María, porque el sí de María, ese creer, esa fe de María, no solamente se mantiene cuando llega el ángel a anunciarla y decirle a ella que va a ser la madre de Dios, sino que se mantiene durante todo el transcurso de la vida de María. Ese sí se repite una y dos, tres, cuatro, cinco veces toda la vida. Cuando tiene que decirle váyase para Egipto, María sigue diciendo, sí, he aquí la esclava del Señor. Cuando Jesús va a crecer, dice, bueno, ahora sí regreses en otra vez para Nazaret, otra vez decir, sí, aquí vamos para allá. Cuando estamos durante todo este periodo de casi 30 años de Jesús creciendo, donde no sabemos mucho de eso por la escritura, pero
Jesús crece como un niño normal, un joven adulto normal. María lo va viendo crecer, ve que juega, que se ensucia, ve que sigue aprendiendo los oficios de José, de carpintero, empieza a trabajar, ya es un joven, elegante, guapo, popochón como el padre Lalo, hace ejercicio, hace todo y va creciendo, tiene 30 años y vea que María puede entrar en el proceso de, ¿será cierto lo que me dijo el ángel? Ya son 30 años, que es el Mesías, pero yo lo veo y es un muchacho igual que el otro muchacho de la vecina mía. No hay nada extraordinario completamente entre mi hijo y el otro. Puede entrar la duda, puede entrar la tentación por esa área. Y María ahí en ese periodo tan largo de 30 años sigue diciendo sí, sí, con fe. Y obviamente después en el ministerio hasta el último momento cuando dice un puñal es clavado en su corazón al pie de la cruz, María sigue diciendo sí. Cuando le ponen a Jesús en sus brazos, después de haber fallecido en la cruz, María sigue diciendo sí. En el envío de Pentecostés, María sigue diciendo sí. Entonces, ese creer de María no solamente escucha, sino que cree durante todo el momento de la vida, en los momentos altos y en los momentos bajos de toda su experiencia de respuesta como discípula. Y tercero, es el vive. Las exigencias que lleva el mensaje, las exigencias que lleva la palabra. Como dice Jeremías, algo que me arde adentro, que no puedo decir que no. Es la gran diferencia. Me llevé un enojo, una dificultad con mi jefe, y cuando yo entiendo que es ministerio, que es un llamado, no puedo decir que no, porque hay algo adentro de esa experiencia con Dios que me mueve a decir, continúo en mi respuesta. Vive las exigencias a pesar de todas las circunstancias, sin entender muchas de ellas. Y dice la escritura, guardaba María todo en su corazón, caminando como peregrina en la fe y en la esperanza. Ella va a practicar lo que cree, va a practicar el mensaje que escucha. No se lo conlleva simplemente a sí mismo, sino que se ve en la acción, porque no es pasiva, sino que inmediatamente luego se va ¿a dónde? A su prima Isabel. Luego está ahí con los discípulos en Pentecostés y está también respondiendo y con ella a recibir la acción, el anuncio, el envío. Entonces, eso es la parte de María, es Dios. En María es del pueblo. No es simplemente que María se quedó ahí para en esa relación con Dios, yo soy la madre, nació Jesús, sino que escucha la palabra y la encarna en los momentos de su vida, en las cosas diarias de la vida del pueblo. Va y visita, como les decía, a su prima Isabel para ayudarle cuando estaba cercano su parto. Y todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa sabemos muy bien que de Nazaret a donde vivía Isabel, cerca de Jerusalén, no es cerquita. No había metro, no había bus, no había más ni bejucos para guindarse ahí, sino que simplemente o caminando y se tenía algunos recursos, quizá una mulita o un asnito o por ahí nada más, o alguien que le lleven una carreta arrastrada, pero es un trayecto largo, imagínense, hace 2000 años, y cruzando todo el Jericó, subiendo a Jerusalén. Entonces, es ese aspecto que ella puede perfectamente, soy la madre de Dios, estoy embarazada, ¿qué voy a ir yo a Isabel que se las arregle? Sino que es el sentido de poder yo escuchar la palabra y encarnarla en el servicio. Vemos las bodas de Caná. Se preocupa por las necesidades de los otros. Ve en la tradición del Medio Oriente, de los palestinos, sería la vergüenza más grande para la familia de los novios que está teniendo el evento, que se les acabe el vino. Eso sería una vergüenza muy grande para ellos como anfitriones. María ve eso, se les está acabando ni nada y piensa en ellos, en la necesidad que tienen ellos. Inmediatamente es una necesidad material porque ya no se les acabó el vino, ya no tienen, y ofrece entonces ese servicio de intercesión, de meter el codo a Jesús y decirle a empezar a activarse, empezar a hacer lo que has venido a hacer. Acompaña a los apóstoles en la oración. Después, a pesar de que ellos habían abandonado al Señor, su hijo ha muerto,
está ahí, no, ya no está con ella físicamente y aún ahí está incorporada en la oración con ellas, continúa con ellos en el caminar, no los deja solo e inclusive no les reclama porque ¿quién estaba en la cruz? Solo María, el discípulo amado y las otras mujeres. Todos los restos de apóstoles por aquí es camino, todos asustados, se habían alejado, no habían estado al pie de la cruz ahí. María perfectamente podía estar y decir, enojada, resentida, dejaron a Jesús solo, me han dejado a mí sola también. No, María está ahí con ellos, caminando con ellos, orando con ellos. Entonces, también María, un miembro más del pueblo, y esto hay que recordarlo, es un miembro más del pueblo elegido, una mujer abierta al servicio de los demás porque está abierta a Dios y está abierta a los planes de Dios. Y ahí está el sentido diferente a uno estar abierto a lo que Dios tiene preparado para mí. A mí me da mucha gracia mucho con esto porque nosotros a veces cuando le oramos a Dios, le decimos a Dios ya cuál es el plan que nosotros tenemos. Véanlo, por ejemplo, cuando usted tiene que buscar un trabajo o ha aplicado para un trabajo específico. Inmediatamente, bueno, Señor, que ojalá pueda obtener ese trabajo, que yo lo pueda adquirir porque lo necesito. Y de una vez ya le digo a Dios que necesito trabajo, que tiene que ser ese trabajo, sino más bien de cambiar eso, como diferenciarlo y decir, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí de los proyectos? ¿Es este el plan que tú tienes para Juan Diego Network? ¿Es esto lo que tú estás para nosotros? ¿O soy yo diciéndote, Señor, este es el plan, llévamelo a cabo, bendícelo, pero es este el que estamos planeando? Como en el matrimonio también es decirle al Señor, bueno, es el proyecto, hay una casa nueva, vamos a adquirir un vehículo o inclusive queremos tener un hijo. ¿Cómo es decirle a Dios si Él realmente ese es el plan que tiene para mí? O a veces estoy soltero, meto cabeza, me quiero casar, siento que esa es la muchacha que me gusta y le pido a Dios que yo quiero que me busque un muchacho, que me busque una muchacha, pongo a San Antonio boca abajo 1000 veces, todas las novenas del mundo, sin preguntarle a Dios, ese es el plan. Y María en ese aspecto es abierta a Dios y al plan que Dios tiene con ella y se deja llevar por ese plan de Dios y a veces sin entenderlo. Eso lo vemos muy claramente en el Magnífica. Entonces María se pone de parte también de los necesitados, de los pobres, y cuando lo dicen el Magnífica, que se coloca al lado de los que tienen hambre, de los humildes, de los que temen a Dios. Y se distancia de los poderosos, se distancia de los orgullosos, sino que está con el pueblo sencillo, con la gente. En el servicio de nuestro ministerio, como María, estamos también llamados en ese sentido hacia aquellos que son los más del pueblo, los más sencillos, los más que están aclamando la experiencia de Dios ahí en el diario vivir. Asumir también como ella, ya no es que estoy aparte, sino que soy uno más de ellos. Sí, soy la madre de Dios, pero con ustedes camino. Significa en ese aspecto asumir la causa de los más necesitados. Entonces, en este área de modelo, vemos que María es perfecta en ese modelaje de ser discípulo del Señor. Es un ser humano que peregrina, somos peregrinos en esta tierra y que diligentemente se camina a la patria celestial, como diríamos, a la patria eterna, que va caminando. Es un ser humano como tú, es un ser humano como yo. A veces cuando tengo experiencias así en dirección espiritual o algo con mujeres, siempre al final les digo, no se te olvide de agarrarte de la mano de María, que es mujer como tú, es madre como tú, esposa como tú, y nadie más te puede comprender en esas realidades que tú como mujer tienes, que es un poquito en ventaja para el hombre. Y es promotora María de la justicia que libera al oprimido, es promotora de la caridad que socorre al necesitado y sobre todo María es un testigo activo del amor de Dios. No simplemente pasivo, lo veo, lo vivo en mi experiencia, sino que se convierte
en acción completa, un amor que permite encarnar el amor de Dios. Y aquí está, no solo ella encarna en sí, se encarna el Hijo de Dios en su vientre, y ella encarna ese amor que lo ha tenido en sí misma, en su servicio, en su relación con los demás. Entonces, ustedes van a ir armando todos estos cabos para cada uno, dice a cada uno que se eche en su saco lo que más necesita en ese aspecto. María no solamente es modelo de discipulado, sino que también es modelo del evangelizador. Es modelo de aquel que realiza un ministerio, es modelo de aquel que realiza un servicio. Y ustedes como yo, cura o no cura, monjita o no monjita, casado o no casado, realizan un servicio, entran dentro de la evangelización, dentro lo que llamamos hoy el continente digital. Son evangelizadores digitales, decíamos en el momento de reflexión y de oración que tuvimos hace como unos 8 días. María aparece como la primera evangelizada y como la primera evangelizadora. Nadie puede dar lo que no tiene. Y el evangelizador, como tú y como yo, para poder evangelizar, tengo que haber sido evangelizado. Y aquí la importancia del querigma. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en el seminario diocesano, porque había estado antes de los frailes por mi historia vocacional, con los diocesanos en Costa Rica. En un retiro que tuvimos, un sacerdote nos decía que a veces llegamos muchachos al seminario y podemos pasar todos los 7 años de estudio, nos podemos llegar a ordenar a ser sacerdotes y nunca he tenido ese encuentro con la persona de Jesucristo, el querigma. Y por eso podemos haber muchos curas, podemos haber muchas religiosas, podemos haber muchos catequistas, servidores, lectores, ministros de la palabra, y en el caso de bautizados en general, pero católicos de nombre, que no hemos tenido una experiencia con la persona de Cristo. Entonces no me siento que no he sido evangelizado en sí mismo y no puedo dar lo que no he tenido todavía. Cuando yo tengo la experiencia con Jesucristo, cuando me he encontrado con Jesús, mi vida cambia. Mi vida no es la misma. Zaqueo, la samaritana, la mujer adúltera, Mateo, todos tienen un encuentro con Cristo y después de este encuentro mi vida cambia, mi vida es distinta, yo no puedo callarlo. Es como esta mujer que encuentra el tesoro, que encuentra la moneda y despierta a todo mundo en la madrugada e inclusive hace una fiesta donde gasta mucho más de lo que había perdido. Todo este montón de pasajes de la Escritura que nos invita a entender que cuando yo he tenido ese encuentro con el Señor, mi servicio, mi ministerio, mi evangelización es distinto. Y eso se nota, eso se sale por los poros. Cuando una persona nada más está haciendo su trabajo que tiene que hacer y cuando algo se hace con amor. Y eso lo dicen hasta las viejitas más viejitas de nuestros pueblos, cuando nos cocinan o cuando nos hacen. Y me acuerdo en México, cuando estuve allá por Juventinos Rosas, en Guanajuato, de misión, en unos ranchitos, toda una semana, me acuerdo que íbamos, y la gente muy sencilla en su pobreza, pero que daban de sí todo, mataban la gallinita que tenían ahí guardada para el misionero que llegaba y me daban de comer, y qué rico, qué sabroso que está. Y a veces la gente te dice cuando entra en confianza, bueno, padre, porque ha sido hecho con amor. Tiene el gran secreto. ¿Cuál es el gran secreto? Fue hecho con amor. Que nuestro servicio, nuestra evangelización sea así, con amor. Vemos en María cuando llega los Reyes Magos, María muestra a Jesús a toda la humanidad. Acuérdense que los magos o no, magos sabios o no sabios, no vamos a entrar en esa discusión teológica. El significado del Día de Reyes, más que la rosca y de quién le sale ahí el monito para que haga la fiesta después en en el Día de la Candelaria, sino que en el sentido de que se muestra, es universal, a todas las naciones, a todos los pueblos. María aparece ahí mostrando a Jesús, mostrando al Mesías, al Hijo de Dios, a todas las naciones, a todos los pueblos.
Tú y yo como evangelizadores tenemos que mostrar el rostro de Jesús y no el nuestro. Y esto es bastante difícil, no es fácil como seres humanos, cuando qué lindo que le salió eso, qué wow, que este podcast que has hecho, excelente y todo. Obviamente como humanos se nos va a salir un poquito, lo hice, qué bueno, cuando tiene que salir siempre de frente, ¿quién? El rostro de Cristo, no el mío. María siempre está como en el background, como atrás, no es de frente, no es la protagonista. En la evangelización el protagonista es Jesús, siempre, siempre es Jesús. Y es el rostro de Cristo que yo muestro cuando hago un gesto de bondad, una sonrisa o lo mínimo que haga de un dibujito en una cuestión de un podcast, el audio que estoy arreglando, la edición, todo ese montón de detalles siempre es el rostro de Jesús va primero. No es por mí, no es por Juan Diego Network, no es por la diócesis, no es por este obispo, no es por el papa, es Jesucristo el que va de frente, es por él. Entonces, María, en ese aspecto, es ese ejemplo para todo evangelizador. Tercero, María, en Caná de Galilea siempre le indica a los sirvientes que fue, hagan lo que Jesús les va a decir. Los manda a Jesús directamente, le dice Jesús el que le da las instrucciones. El evangelizador debe enseñar lo que Jesús enseñó. Cuando he tenido explicaciones y sobre todo en las preguntas que me salen de cafeteando y en una que salió hace poquito, que me llegó ahí de una cuestión del sentido de la homosexualidad y todo ese aspecto, mi respuesta fue tirado al magisterio, al catecismo de la iglesia, no mi opinión personal. Como evangelizador, como persona que llevo a enseñar lo que Jesús enseñó, no mío, no propio, no es lo que yo enseño, sino lo que Jesús enseña. Hagan lo que Jesús ha dicho. María inmediatamente les lleva, sigan las instrucciones de Jesús. Yo como evangelizador en el servicio que sea, mínimo que sea, desde la que limpia oficinas hasta el Papa, lo que Jesús enseñó. En los Hechos de los Apóstoles, María, saben ustedes muy bien que aparece orando, está con los discípulos cuando el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo y los capacita para la evangelización. Eso fue como un workshop, como un taller que reciben los apóstoles y María, los discípulos que están ahí, un pequeño ahí formation day, día de formación para ellos, y María está ahí con ellos, de que los capacita para ir a evangelizar, y está ahí, no está separada de ellos. Eso enseña que el evangelizador necesita de la oración, de esa oración contemplativa, de mi relación con Dios, de recibir la palabra para yo poderla difundir. Yo no puedo desligarme de mi relación con Dios. A veces, Padre, usted reza porque usted está más cerca de Dios. El hecho de que yo tenga un ministerio de un servicio del orden sacerdotal, de un ministerio ordenado dentro del sacramento del orden, no me quita o no le quita a usted como bautizado de mantener esa relación. Dios te escucha también a ti y necesitas mantener esa relación de ti, porque cuando yo me desconecto de eso, me desconecto completamente. Un ejemplo último para terminar esta parte, antes de ponerlos a ustedes a reflexionar un poquito, es como una araña. Las arañas siempre, para empezar la telaraña, tiran un hilo desde arriba, en el centro. De ahí la arañita empieza a tirar otras líneas a los lados y empieza a tejer la telaraña alrededor. Y siempre van a ver que la arañita está en el centro. Y si no, hagan la experiencia un día cuando vean una telaraña y la arañita está en el centro. Cuando ella ve el peligro de algo, usted puede empezar a cortarle las líneas de la telaraña que tira hacia los lados, las que van colocadas hacia los lados, y la telaraña se va encogiendo. La arañita nunca se va a ir hacia los lados para escapar. No va a agarrar el hilo que tira la pared por allá para escapar. La arañita se va al centro. Usted puede decir, esta araña tonta porque se va al centro, debería irse al otro lado y escapar por la pared que está por allá. Y tú le puedes cortar todo el montón de líneas alrededor
que la araña, como se va al centro, es por la razón de que va a escapar por el hilo que está en el centro, que fue el primer hilo que ella tiró. Si usted quiere realmente fregar a la pobre arañita, corte el hilo que ella tiró del centro, de arriba hacia abajo. Ese hilo de la arañita de arriba hacia abajo es nuestra relación con Dios, que es la oración, mantenerme en relación con Dios. Y cortas ese hilo, todo lo demás se afregó, todo lo demás se terminó. No va a terminar bien el asunto. En este ejemplo de la arañita, yo como persona que hago, como he visto que yo no hago un trabajo nada más, sino que hago un servicio, hago un ministerio, porque he sido llamado por Dios para ello, que utilizó un montón de personas o gente, aplicaciones o lo que sea, pero estoy ahí haciendo ese servicio. No trabajo nada más porque recibo un cheque, sino porque Dios me quiere ahí para algo. Tengo que mantener ese hilo conectado a Dios concretamente, porque si rompo eso ahí, todo lo demás se va a venir abajo y ya me convierto nada más que en un empleado de una planilla y nada más. Entonces aquí me voy a callar yo para, mientras pongo una canción, voy a poner en el chat unas preguntas que tengo por aquí para que ustedes reflexionen un poquito. Déjenme ver si lo encuentro. Okay. Porque las puedo decir, pero voy a copiarlas también en el chat, porque se van a ir en grupitos. Y mientras está el canto, les voy a dejar que reflexionen individualmente así sin hacer los grupos primero. Unos 5 minutitos que usted con las preguntas y con el canto de fondo piense a sí mismo. Nada más reflexione un poquito sobre todo esto que he compartido con ustedes. Y al terminar el canto, nos vamos a ir a pequeños grupos de unos 5 cada uno, no sé cuántos hemos conectado, 24, de unos 5 cada uno, para que compartan un poquito con esas preguntas. Las preguntas son de base, no tienen que quedarse ahí, una por una, sino lo que surja, lo que le resonó en su corazón, una palabra, una frase o nada. Perfectamente puede decir nada. Todo lo que dijo el padre Lalo no nada que ver y lo puedes expresar libremente. Entonces, voy a compartir el cantito que está acá. Cierro este para poner el otro, que es de esta cantante, ustedes lo deben de conocer. Entonces, las preguntas, perdón, antes de esto, ¿cuáles son? El trabajo de, por ejemplo, de cortar el cabello en una peluquería, el ser salonera en un restaurante, o el ser diseñador gráfico, o ser una secretaria, una enfermera, etcétera, puede transformarse en una práctica pastoral, puede llegar a ser un ministerio, sí o no. El rol que desempeño en Juan Diego Network es solo trabajo, es solo carrera o es una práctica pastoral. Y esa es una pregunta muy personal para que tú la pienses ahora. Quizá no te quieras compartirlo con los demás compañeros porque es muy personal, pero piensa tú si lo que tú estás haciendo es simplemente trabajo, es solamente carrera o es una práctica pastoral que considero verdaderamente como un ministerio, como un llamado de Dios a servir y construir el reino de Dios aquí y ahora. Y la tercera, ¿en qué forma la Virgen María puede ser un modelo a seguir en esa respuesta al llamado que Dios me hace como evangelizador, como bautizado, como discípulo de Cristo? Entonces, vamos al cantito que tenemos acá con esta chica, que me gusta mucho, y reflexionen un poquito ahí antes de irnos a los grupos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de
el Espíritu Santo sopla y voy a cambiar un poquito. No vamos a hacer los small grupos, somos unos 20, por lo tanto, no lo vamos a hacer así y solamente quedan menos de 10 minutos. Entonces, a lo que salga, el que quiera simplemente expresar algo de lo que le resuena, aprieta el microfonito y expréselo. Otros lo pueden hacer en el chat, una frase o una palabra o un comentario. Siéntase libre de compartirlo ya en plenario, por decirlo así. Yo quisiera comentar algo. Siempre me bulea José Manuel porque soy el primero normalmente que dice cosas, pero pues no es la excepción. Padre, gracias. Yo creo que en lo personal, pues, o sea, cuando uno lleva tiempo, digamos, ya recorres tiempo, llevas como, o sea, en mi caso, 3 años haciendo esto en Juan Diego Network, a veces como que pierde la fuerza la parte de ministerio y toma mucho más fuerza la parte de trabajo, ¿no? Y entonces y no es tan, es un equilibrio entre las dos, pero como que, o sea, ya a veces lo piensas como con la lógica de un trabajo y se queda con la lógica de un trabajo y la parte del ministerio siento que tiene que ser igual como nutrida constantemente, cuidada constantemente. Y no sé, o sea, como que me refrescó mucho escuchar, padre, todo lo que nos platicaste. A mí me mueve mucho y te lo agradezco de verdad. Gracias, Luis Diego, Diego, no sé cómo te dicen. ¿Qué haces tú ahí en Juan Diego Network? Es un poco de todo, Okay. pero trabajo con algunos de los proyectos que tenemos, Real y Verdadero, La Biblia en un año, etcétera. Okay. Y está interesante, pues estoy tras bambalinas, entonces no estoy tan visible en muchas cosas. Entonces sí, digamos que es un servicio, digamos, discreto, ¿no? Entonces, pues sí, llevo ya 3 años, tengo algunos podcasts también y demás. Pero sí, me puede decir Luis Diego, como usted prefiera, padre. Gracias, gracias. ¿Quién dijo yo? O si no, escojo un nombre por aquí. A ver, Sandrita, dime. Hola, buenos días, padre. Buenos días, Bueno, Sandra. recuerdo que al principio de mi conversión yo estaba como que muy turbada porque no sabía cómo hacer las cosas. Era como que, como nos dijo, tener un encuentro con Jesús cambia todo. Y yo vivía en un desorden total. Y para poder volver a vivir ordenadamente, vivir según el Evangelio, yo no sabía cómo hacerlo. Y recuerdo que uno de mis doctores me dijo, usted imagine, cierre los ojos y cada vez que no sepa cómo hacer las cosas, imagine que vas de la mano con María. Si vas al supermercado, imagina que vas de la mano con María. Y yo me ponía como si fuera una niña chiquita, como si fuéramos Jesús y yo de una edad como de 8, igual que tiene mi niño o así, pequeñitos, y íbamos por allí en el mandado, íbamos por allí haciendo las cosas y como que ya sabía cómo hacerlo, un poquito ya no tenía tanto miedo. Y sí, como dice usted, ella es la primera que dice, hagan lo que Él nos dice, más bien, sí, lo que Jesús nos dice. Y muchas veces como yo tengo, dice mi esposo, tú tienes llena la casa de la Virgen por aquí, la Virgen por allá, dice, doy la vuelta en un pasillo y ya está la Virgen viéndome. Y de todos lados tengo a la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo. Y digo, y es que es la única manera, como que viéndolos de cara a cara, es como no me pierdo en el camino. Entonces, siempre tenerlos bien fijos para no perdernos. Hay una pregunta en el chat. Mira, nunca mandé las benditas preguntas, ¿ve? La tecnología, ¿ve? Ustedes son expertos en eso, pero yo no, Sí. en las cosas de la vida. Yo le diría a Carmencita, no se deje que el enemigo te distraiga. El centro del mensaje del día de hoy no es centrar si María es esposa o no. Entonces ahí puede llevarte que te quedaste ahí y no pudiste quizás centrarte en la otra parte. María obviamente es esposa de José, no tienen relación íntima, obviamente, como lo sabemos teológicamente, pero en la relación de convivir con José es la misma que
tú tienes en relación con vivir con un esposo, vivir en una misma casa, tienen que tomar decisiones juntos, caminar juntos, crear a un hijo juntos. En eso me refiero, no entré en la parte de intimidad, eso es otra cosa, es otro capítulo, ¿verdad? Bueno, una última para cerrar. Buenos días, mucho Buenos gusto a días, todos. Ana. ¿Cómo están? Pues Bien. yo creo que uno de los mensajes importantes y tal vez de recalcar es que sí podemos ser santos y llevar nuestro apostolado en todas las áreas de nuestra vida, porque al final es a lo que estamos llamados. Y creo que otra cosa bien importante es mantener el alma de cualquier apostolado, mantener nuestra intimidad con el Señor, porque de nada sirve que llevemos un activismo y que digamos, ay, estoy participando en los grupos de la iglesia, estoy en Juan Diego Network, estoy evangelizando por un montón de medios, pero me olvido de mí y me vuelvo solamente un canal y ya no soy aquella de que tengo la gracia para mí, pero ya no la puedo dar a los demás. Disculpen un poco de movimiento, pero voy en el carro, pero no me podía perder de su charla. Pero creo que esa es la parte importante y es lo que nos enseña Mamita María, porque ella vivió todo y todo lo guardaba en su corazón, tenía esa íntima relación con el Señor y entonces por eso ella se dejaba llevar por los planes de nuestro Señor. Y creo que es el mayor ejemplo. No olvidar que antes de cualquier apostolado, antes de cualquier actividad, es mantener nuestra íntima relación con el Señor. No voy a chocar, Luis Diego, espero. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por este refresh de todo lo que nosotros tenemos que centrarnos y lo que es en sí el apostolado, servir en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Ana. Y bueno, hiciste un buen resumen y eso es, todo lo que ustedes hagan en todo el servicio, en las diferentes vocaciones y servicio, véanlo así, mantengan esta relación y nosotros como amantes de María tenemos que ir agarrados, como decía Sandrita, de la mano de ella y sobre todo aquellos momentos en que sentimos que nos estamos cayendo. Sigan adelante con este servicio grande que ustedes realizan en el continente digital y en toda esta evangelización. No los conozco a todos, pero han tenido un cariño muy grande conmigo, especialmente a Urquidi, que ya lo conocí en persona, gracias a Dios, en mayo. Y bueno, algún día quizá vuelva a México otra vez, y ojalá, porque deseara, pero no hay plata ni tiempo. Pero sí, están en mi corazón, se les quiere muchísimo y gracias por el apoyo que hacen a tanto loco evangelizador digital que hay en este continente. Sigan adelante y nunca se dejen, no se suelten de esa relación linda que tienen con Dios y cuando gusten, aquí estoy para lo que les pueda servir mientras pueda. Les voy a dar mi bendición, como dice San Pablo, les doy lo que he recibido y lo que tengo. Si tuviera 1,000,000 de plata, les mando ahí para que sigan evangelizando, pero plata no tengo. Entonces les doy lo que Dios me ha dado. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les guarde, les muestre su rostro, les cuide y les proteja y me los bendiga a cada uno de ustedes donde vayan, donde estén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, se les aprecia y hasta la próxima. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Padre. Muchas gracias por acompañarnos y por inspirarnos ahorita. Cierre de semana, cierre de año. Ya se ve el 2023. Gracias por tus palabras. Muy Y en el necesarias. frío, que el frío no les arratone el cerebro. Me hace que tú eres el que está aquí en el lugar más frío de los que veo para acá conectado. Todos están más para el sur. Pero bueno, Bueno, Dios los bendiga. Estamos top of cuídense the hour, mucho. como dicen. Gracias, Padre. Estamos platicando. Amén.